Así la mandó abandonar los 4 bebés, por tener ojos azules. Lo digo así, sin rodeos, porque las palabras duras merecen una entrada directa. En 1848, en el Engenio Santa Cruz, una siná ordenó que se llevaran a 4 niños recién nacidos hasta el portón de un convento y los dejaran allí como si fueran un paquete más de la cosecha. El motivo fue tan pequeño y tan cruel como un color. Los ojos de aquellos bebés no eran del color de la mayoría en la senzala, eran de un azul pálido que, a ojos de la casa grande, gritaba una traición que ni siquiera debía pronunciarse. Yo no estuve en Santa Cruz aquel día. No vi el sol golpear la pala de los tejados, ni olí la garapa hirviendo en los calderos. No obstante, durante años recogí fragmentos. Una palabra a medias en una cocina, una carta arrugada que apareció entre papeles viejos, la memoria áspera de quien aún tiene la cicatriz del silencio. Lo que traigo aquí es la suma de esos fragmentos, reconstruida con respeto, porque la verdad de Aurora merece contarse tal cual fue sentida, no como un expediente, sino como un latido. El Engenio Santa Cruz en 1848 parecía un mundo entero. La casa grande sobre una loma, su baranda abierta al viento y a la sombra del mango, y abajo, en la senzala, las casas bajas donde dormían y trabajaban los que la historia de la finca llamaba propiedad. Había olor a caña cortada, a tierra removida por botas y a garapa fermentando en latas. Por la noche, la luz de unas pocas velas pintaba de oro las paredes de barro. La diferencia entre ambos mundos no era solo física, era el silencio impuesto, la sola posibilidad de que una mirada, una palabra, un gesto, hicieran saltar por los aires el equilibrio que sostenía todo. Aurora tenía 25 años cuando todo cambió. De complexión menuda, manos de pala curtida y la piel marcada por la dureza del trabajo, llevaba en sus brazos la memoria de madres y abuelas que habían aprendido a cantar para ahogar la pena. Era conocida en la senzala por su voz queda y por la manera en que cuidaba a los niños, como si cada pequeño fuera un tesoro robado a la indiferencia. En la casa grande la conocían por otro nombre, la más dócil, la que hacía su trabajo sin quejarse, la que sonreía al recibir una sobrasada de pan viejo. El señor Augusto era el propietario del engenio, un hombre que, en los papeles, tenía más tierras que calor en el alma. Casado con Petronila, la siná, su nombre se pronunciaba con reverencia y alguna sombra de temor. Entre rumores de sala y terraza había una complicación que nadie en la casa se atrevía a explicar abiertamente. La siná sospechaba que su marido no era de una fidelidad rigurosa. No era un secreto urbano ni una acusación gritada. Era la sospecha que se pasea por los salones con la persistencia de un olor a humedad. Tía Joana, la parteira que habitaba entre el mundo de lo que se podía remendar y lo que no, fue la primera que vio a Aurora doblarse sobre ese parto. Joana tenía manos grandes, pulidas de tanto apretar vendajes y sostener vientres. Cuando el trabajo venía, la senzala se convertía en un santuario improvisado. Toallas limpias, un caldero con agua caliente, la luz menguante de una vela y el rumor sordo de voces que rezaban sin nombrar a ningún santo. Joana no era una mujer de muchas palabras, pero cuando hablaba lo hacía con una precisión que no admitía discusión. El parto comenzó a la medianoche. Llueve sobre la memoria como cae la luna, quieto y constante. Aurora gritó, claro, porque el cuerpo no acusa nobleza cuando el dolor viene. Esos gritos, que en otro sitio habrían sido escuchados como los de una madre cualquiera, en la senzala eran ecos apagados por paredes de barro y por la costumbre de no atraer la atención de la casa grande. Los otros esclavizados se apretaron alrededor, como si la colectividad pudiera sostener una vida con su calor. En la casa grande, la siná dormía en su lecho, abanico de marfil a un costado, sin intuir que la noche guardaba la primera de muchas sacudidas. La primera criatura que salió al mundo era un niño, la segunda, otro, la tercera, una niña, y la cuarta, otro más. 4 cuerpos diminutos que semeaban y gritaban y llenaban la estancia de un alboroto que parecía celebrar la vida. Joana los abrió como quien presta atención a un milagro profano.
Los limpió, les puso paños de palla, les olisqueó la nuca. Y entonces, en una escena que parecía arrancada de un cuadro, Joana levantó a uno de ellos y, como si alzar ese rostro fuera la misma revelación, los ojos del niño se encontraron con la luz. Eran distintos. Nunca había visto algo así en la senzala. «Azules», murmuró Joana, y la palabra cayó sobre la habitación como un golpe seco. Era una palabra que no solo describía un color, traía asociada una pregunta peligrosa. ¿Cómo podían esos 4 ojos ser azules en un lugar donde dominaban otros tonos? Cuando la noticia llegó, corrió por la senzala con la velocidad del rumor, y llegó a los oídos de Petronila como un corte frío en el aire. 4 bebés con ojos azules. En la casa grande, la noticia no tardó en volverse acusación. La Siná se despertó como quien ha sido empujado contra una pared invisible. Su rostro, siempre tan compuesto, se quebró en una mueca que nadie fuera de su círculo sabía interpretar. Era una mezcla de ira y miedo, esa sensación rota entre el orgullo y la posibilidad de ver su mundo expuesto. No puedo escribir las razones que empujaron a Petronila sin mostrar la complejidad de una mujer que conoció el poder y el aislamiento. Su vida había sido moldeada por un estatus que no toleraba manchas. En su mente, los ojos azules no eran mera genética, eran una evidencia muda de una traición, de un rumor hecho carne. Y en una casa donde la reputación era tan frágil como el vidrio, la sombra de un escándalo podía significar la ruina social, económica y hasta personal. La solución que encontró fue la más convulsa que el poder puede proponer: borrar el problema. La Siná convocó a Aurora a la sala principal. En una habitación perfumada, con el aroma punzante del aceitado y rodeada de muebles que guardaban historias de generaciones, Aurora tuvo que explicar con palabras que le aplastaban la garganta lo que había sucedido. La voz de Petronila fue grave, contenida. Ninguna desesperación adornó su dictado, solo la fría resolución de quien piensa que una decisión cruel puede ser salvada por la rapidez. «Los niños no pueden quedarse aquí», dijo Petronila con esa seguridad de quien ha calculado cada consecuencia. «Llévalos al convento de Santa Clara y no digas nada, ni una palabra. Si te atreves a hablar, sabes lo que sucede». La amenaza flotó en el aire como una cuerda tensa. Aurora escuchó y sintió cómo se le partía algo por dentro. ¿Qué piedad podía caber en esa orden? ¿Qué justicia había en mandar dejar a los propios hijos en un lugar ajeno, bajo la cobertura de una religión que, para muchos, era la única institución que aún se permitía alguna aureola de ternura? No puedo escribir que Aurora discutió la orden. La resistencia fue una llama que Tiffany aprendió a apagar para no encender la ira de quien podía decidir sobre su vida y su muerte a un gesto. Pero la renuncia no fue resignación. Fue una decisión tomada por una madre que sabía, con una claridad que dolía, que lo importante era que los niños vivieran. Si Aurora había de sufrir, que su sacrificio tuviera un sentido que no fuera el silencio. Tía Joana fue la única que la ayudó a preparar la partida. Las manos que antes habían sujetado a los bebés, ahora los envolvían con paños y mantas. Joana midió las respiraciones como si fueran mapas y colocó a los niños en una cesta de palla reforzada. Florinda, la criada de confianza que rara vez salía de los corredores, se encargó de ir con la cesta. Su papel era el de mensajera, la cara que podía entregar lo impensable. Aurora no quiso acompañar. El riesgo era demasiado grande. Quedarse era la única manera de garantizar que su voz no iba a denunciar a los suyos y traer más ruina. El trayecto hasta el convento fue un poema triste. Imagino la carreta avanzando por el camino polvoriento, el chirriar de las ruedas, el olor a caña y hueso seco. Florinda, con la cesta sobre su regazo, sujetaba la manta y miraba al cielo como quien busca una excusa para que la lluvia lave la culpabilidad. Llegaron al portón del convento de Santa Clara a la hora en que el día declina y las sombras se estiran. Era un edificio de muros blancos, con un jardín de bugambillas y un silencio que sugiere disciplina y retiro. Las hermanas aceptaron a los niños. No sé si supieron en aquel instante la magnitud de lo que recibían.
4 gotas de vida que llevaban en los ojos la marca de una casa grande. Les dieron cobijo, cambiaron las mantas, las inscribieron con nombres que quizás no serían los suyos y cerraron las puertas. En el portón, Aurora no estuvo. Sus pasos la retuvieron. Sintió que si se acercaba, todo se rompía en una grieta demasiado profunda para ella. Cayó en la tierra fría y lloró, no por el acto en sí, sino por la imposibilidad de llamar a sus niños. Fue una renuncia hecha de barro. A la vuelta, la senzala recibió a Aurora con su silencio de siempre, pero ahora más pesado. Trabajó como si la persona que le había encargado labrar la caña hubiera cobrado en su piel una deuda que no podía pagar. Cada movimiento era una ceremonia del olvido. La vida continuaba, pero una parte de ella había quedado en el convento, envuelta en paños y en secretos. En la casa grande, Petronila continuó con su vida de apariencias. Mantuvo los retratos de la familia, ordenó que los criados no mirasen demasiado y dejó que la sombra de su decisión durmiera como una piedra en su pecho. Nadie la juzgó en público. En aquel mundo, lo que no se decía, a menudo, era lo que sostenía la estabilidad. Aún así, entre las paredes y las miradas, se forjaba un desgaste. La presión de ocultar una culpa es más corrosiva a veces que la propia culpa. Los días siguientes fueron una lección de resistencia para Aurora. Aprendió a tocar la vida con manos que ya conocían el dolor, mecer la ropa tendida, cuidar las mujeres que parían, coser las telas. Por las noches, cuando la senzala se quedaba sin voz, se sentaba junto a la cocina y hablaba, en un susurro que nadie debía escuchar, a 4 nombres que no tenía derecho a pronunciar fuera de su pecho. Les puso nombres en secreto: Miguel, Gabriel, Cecilia y Madalena. Eran nombres que le trajeron un alivio imperfecto, una forma de sostener aquella familia imaginaria que vivía dentro de su cuerpo. Los lamentos no la hacían más débil, le daban forma a la esperanza. No tardaron en aparecer los rumores. En un lugar como Santa Cruz, donde el chisme es un tejido social, corrió una versión que quiso ser discreta. 4 bebés fueron encontrados en el portón del convento. La frase se decía como si fuera una anécdota de invierno, pero entre líneas se leía otra cosa. La Siná había actuado. ¿Por qué otra razón sino para proteger su honra? Los rumores nunca fueron la verdad, pero en aquel instante actuaron como una especie de anestesia para los hechos. La gente hablaba de lo ocurrido como se hablara de la lluvia, pendiente pero sin sorpresa. Con el tiempo, un silencio oficial cubrió la historia. La casa grande no la discutió, la senzala la murmuró de vez en cuando, y el convento se mantuvo en su discreción institucional. Aurora siguió en su trabajo y la vida procedió, aunque con matices que el tiempo no podría borrar. En sus ojos quedó una comprensión que ya no se compra ni se devuelve. Su amor por aquellos 4 seguía siendo el hilo que la mantenía en pie, la certeza de que, aunque no los tuviera a su lado, la vida de ellos estaba por encima de la suya. Pero no todo se detiene en la rutina. El mundo fuera del engenio, aunque lento, guarda sus propias estaciones. Las noticias de libertades, de cambios sociales, de nuevas voces en la ciudad, llegaban con cuentagotas a Santa Cruz. Algunos hablaban de abolición en los salones de la ciudad, otros de reformas que todavía no tocaban la tierra del ingenio. Para muchos, esas palabras eran como canciones que se escuchaban lejos. Para Aurora y los suyos, eran una promesa lejana que anidaba con prudencia en el pecho. Hubo pequeños momentos de dulzura en la existencia de Aurora que no quiero omitir, porque muestran su humanidad intacta. Una mañana, después de la siega, encontró una pequeña cinta atada a las paredes de su casita, un detalle dejado quizá por alguien que sintió lástima o por una niña con manos curiosas. Era un trozo de tela azul celeste, desvaído por el sol, que Aurora guardó como un relicario. Allí, en la modestia de ese regalo, se le apareció la imagen de los ojos de sus hijos como un faro. Florinda, que había sido la mensajera, vivía con un peso que no se extinguía. En alguna noche le preguntó a Aurora si se sentía traicionada, si odiaba a la Siná con toda su fuerza. Aurora, con esa paciencia de quien ha aprendido a sostener su furia sin que la devore,
Negó con la cabeza. No odio, dijo. O eso no me sirve. Odio no cambia nada. Lo que intento es sobrevivir y proteger. Esa respuesta no es resignación, es una estrategia de vida. Y es también una enseñanza para quienes pensamos que la dignidad se construye, a veces, sin la tenue compañía de la justicia inmediata. El convento de Santa Clara, por su parte, guardó sus 4 criaturas como se guarda una ofrenda. No eran solo bebés, eran incógnitas en cuerpos pequeños que crecieron entre rejas de silencio y aliento de plegarias. Las hermanas, con su práctica de cuidar y ocultar por vocación, ofrecieron a los niños educación rudimentaria, pan y una palabra que no preguntara demasiado. En ese ambiente, los niños aprendieron, sin saberlo, a vivir con nombres que no eran del todo suyos. El convento les dotó de rutina, horas de sueño, rezos, lecciones sencillas. Es un ambiente que les dio una base, pero también una distancia del mundo del que venían. La Siná, mientras tanto, no encontró paz. La necesidad de esconder una infamia le fue comiendo el ánimo con la lentitud de una termita. Se sentó a la mesa y su mano temblaba. El leque de marfil entre sus dedos parecía perder su propósito. A veces, en la penumbra de su cuarto, miraba el retrato de su marido y la imagen de esos ojos azules se le aparecía como una acusación. Hay culpabilidades que no se lavan con dinero ni con silencio. La elección de Petronila podía haber sido otra. Podía haber enfrentado la verdad o haber buscado la reconciliación. Eligió el camino del encubrimiento por miedo. Miedo a que la sociedad la despreciara. Miedo a que su marido la humillara. El poder que tenía le permitió ordenar y ejecutar la erupción moral que creyó necesaria, pero el poder no le dio la capacidad de sanar las consecuencias de esa elección. Su crueldad fue, en parte, la habilidad de quien solo ve el problema en la superficie. El remedio que elige solo apaga la llama aparente, sin considerar el incendio bajo la madera. A los pocos meses del abandono, en la senzala algunos empezaron a murmurar que Aurora ya no era la misma. Su cuerpo, que antes se movía con aquella cadencia de quien acepta el destino, ahora llevaba la marca de alguien que ha conocido una herida que no se cierra. Se la veía de madrugada, sentada en el umbral, mirando hacia la loma donde la casa grande dibujaba su silueta recortada. A veces cantaba con voz tan baja que parecía entonar un conjuro. La música, en su caso, no era consuelo. Era la manera de preservar la memoria de aquello que le fue arrancado. En las noches largas, la senzala se convirtió en un mapa de silencios y respiros. Con el tiempo, pocas personas hablaron de aquel hecho sin un temblor. Los esclavizados aprendieron a esconder el dolor de Aurora como quien esconde un tesoro frágil. La solidaridad no borró la injusticia, pero hizo que la mujer no naufragara sola. Ese es un dato que quiero subrayar. Cuando el peso de la opresión cae sobre un individuo, la comunidad a veces se convierte en la única resistencia posible. El tiempo, sin embargo, no es un aliado paciente. Pasa y convierte lo reciente en memoria y lo visible en rumor. Los años que siguieron al abandono no fueron fáciles para nadie en Santa Cruz. La casa grande conservó su próspera apariencia, pero interna. La estructura se había agrietado. En la senzala, Aurora envejeció a su manera. No envejeció de pronto, sino con la acumulación de días que pesan. Su semblante cambió. Las manos se arrugaron y la espalda se curvó, pero su mirada mantuvo algo indeclinable, la esperanza de que, algún día, la existencia le restituyera lo que le fue quitado. Hubo un momento, muchos años después, en el que una noticia llegó al ingenio con un rumor distinto. Un joven sacerdote, formado en el convento de Santa Clara, había sido enviado a la región. Sus ojos eran azules. Lo cierto y lo posible comenzaron a enredarse otra vez. Para la senzala fue como si la historia que había estado dormida se rascara las costillas para volver a la vida. ¿Podría ser él uno de los niños? ¿Sería solo una coincidencia? ¿Qué haría aquel rumor con los corazones que habían sido moldeados por la espera? No escribo esto como cierre, sino como puerta entreabierta. En la casa grande, la vida continuaba su aparente normalidad. En la senzala, la esperanza volvía a encenderse, lenta, dolorosa,
con la prudencia de quien no quiere sufrir otra derrota. Aurora seguía atando su corazón con hilos de silencio y fe. Su historia no iba a terminar aún, porque la vida tiene una manera de guardar momentos decisivos que pueden o no llegar a tocar las orillas de la redención. Si esta historia te interesa y quieres saber de dónde provienen estos relatos y cómo siguen acerca de aquella familia rota, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Hay voces que necesitan ser oídas y nombres que no deben caer en el olvido. Una tarde, cuando la cosecha terminaba y las sombras se alargaban como manos que buscan refugio, llegó al ingenio un coche de visita. No era frecuente ver forasteros en Santa Cruz. Traía noticias, cartas y caras nuevas. Entre los recién llegados, alguien susurró el nombre de un joven que, según decían, había pasado años en el convento y ahora servía como sacerdote en pueblos cercanos. Los rumores esa vez no fueron simples. Traían un peso que hizo abrir los ojos de Aurora de un modo que no había hecho en años. Ella no sabía aún que su vida estaba a punto de encontrar una grieta por donde volver la luz. El tiempo, que tantas veces parecía lento, había guardado para ella una posibilidad que, a ratos, ya ni se atrevía a nombrar. Los ojos azules que una noche la habían condenado, ahora podían ser la llave. ¿Qué pasaría si uno de esos ojos volvía? ¿Cómo enfrentarían la verdad quienes la escondieron? ¿Qué pediría Aurora en caso de reencontrarse con su carne? La historia no termina en ese rumor. Se trata, más bien, de una tensión que crece, de un silencio que se prepara para romperse. Y en esa preparación, el mundo de Santa Cruz se pone de nuevo en movimiento. Miradas que antes no se atrevieron a encontrarse, empiezan a buscar señales. Pasos que fueron cautelosos ahora se acercan con decisión. Voces que habían callado se preparan para decir lo que la dignidad exige. Aurora en su senzala siente, por primera vez en años, cómo algo dentro de su pecho se mueve al ritmo de una posible justicia. Pero todavía queda camino. Aún quedan preguntas sin responder y actos que podrían cambiarlo todo. Y en ese camino, la paciencia no es resignación sino estrategia. La historia que aquí reconstruyo sigue viva porque los tiempos tienen su modo de desvelar las cosas y porque hay una costumbre humana, quizá la más profunda, que nos impele a buscar lo que nos pertenece, aunque el precio sea la memoria entera. Queda pues la espera, y con ella la promesa de que aquello que fue arrancado quizás encuentre retorno. La vida en Santa Cruz no ha sabido aún si la verdad vendrá en forma de confesión, de confrontación pública, o de algún gesto inesperado que obligue a mirar de frente a quienes se creyeron dueños del destino ajeno. Mientras tanto, Aurora mantiene su hábito de vigilar el camino que lleva al convento, como quien aguarda la llegada de una carta que puede cambiarlo todo. La tarde en que el coche llegó a Santa Cruz, el aire traía un olor distinto. No solo caña y tierra, sino un perfume de novedad, esa mezcla entre polvo y promesa que precede a un cambio. Cuando Padre Miguel bajó del carruaje, su figura recortada contra el sol parecía contener una calma templada. Vestía la sotana humilde de quien ha aprendido a no necesitar ornamento para hacer oír su voz. Lo que llamó la atención fueron sus ojos, claros, de un azul que no se avergonzaba. Era como si el cielo se hubiera asentado por un instante en su mirada. La noticia había corrido antes de que él pronunciara su primera palabra en Santa Cruz. En la senzala, la gente se asomó a su trabajo, cuchicheando, apretando las manos alrededor de la única esperanza. ¿Y si él es...? Para Aurora, sentada en la puerta de su choza con las manos arrugadas y el pecho apretado por años de costumbre, aquella mirada fue a la vez un golpe y una caricia. No supe, hasta que hablé con algunos de los suyos, qué fue exactamente lo que le rompió la costra del silencio. Quizá fue el modo en que el sacerdote inclinó la cabeza para saludar a la gente de la senzala, con una sinceridad que no buscaba permiso. Lo cierto es que, para Aurora, los ojos de Miguel resonaron con algo que no había podido callar: la música de la esperanza. El padre Miguel había venido en misión. No era solo un visitante. Había sido asignado para atender las misas en pueblos cercanos y, por cortesía de la parroquia central,
Pasaría una semana en el ingenio para bendecir cosechas y escuchar confesiones. Llegó acompañado de un pequeño acompañamiento, un sacristán, 2 vecinos respetables y una carta de presentación del obispo. Pero antes de que la liturgia empezara, muchos se reunieron en la antigua capilla del ingenio, esa capilla con bancos rozados por rodillas, con un Cristo que parecía alargar la mano intermitente sobre la madera. La misa que hizo Miguel fue sencilla, sin grandes gestos, pero con una presencia que habló a todos. No era el sermón lo que conmocionó, sino una palabra que soltó casi al final, como quien no lo hace por orgullo, sino por necesidad de verdad. Habló de memorias y de nombres que no deben perderse. Habló de la obligación de velar por los olvidados. Y en un movimiento que pareció más íntimo que público, contó que él mismo había llegado al mundo en circunstancias de abandono, que había sido recibido en el convento de Santa Clara cuando era apenas un bebé, que la fecha de su ingreso aparecía en un registro antiguo y que desde entonces la institución había sido su hogar hasta que la vida lo llevó al sacerdocio. No pronunció más detalles. Bastó que dijera, en una noche de 1848, para que el aire se electrificara. Cuando Aurora escuchó esa frase, su cuerpo se tensó. No gritó, pero la gente notó que la anciana dejó su labor y se acercó a la capilla con pasos que, pese a los años, llevaban la firmeza de quien se presenta ante lo que espera. No voy a intentar recrear exactamente lo que sintió en ese instante. Prefiero decir lo que vi. La mirada de Aurora se clavó en Miguel con la misma intensidad con que un marcapasos marca un ritmo. Era una mirada que buscaba respuesta en lo visible, un contacto que pudiera ser comprobado sin palabras. La confrontación no fue teatral ni buscada, fue la suma de varias voluntades que, por fin, se atrevieron a juntarse. Fue Florinda quien abrió la puerta para la verdad, con una voz que tembló, pero que traía la solidez de quien ha cargado una culpa demasiado tiempo. Florinda, la que había llevado la cesta al convento aquella noche, había seguido viviendo entre los corredores del ingenio, como una sombra que conoce el peso de las decisiones ajenas. Llevaba años guardando su secreto como quien guarda una llave, sin perderla, por miedo a que abriría. Aquella tarde, al ver a Miguel, algo se quebró. Se acercó a la sacristía, pidió permiso, y con manos que no pudieron disimular el temblor, contó lo que fue su parte, cómo la cesta había cruzado el portón del convento, quién le había entregado la orden y el nombre de la mujer que la había instruido. Tía Joana estaba allí también, la parteira que había presenciado el parto y que conocía la textura de la vida más que nadie en el lugar. Joana, con su voz áspera y su mirada que no perdona, confirmó lo que Florinda decía, que en aquella madrugada ella había sujetado 4 respiraciones al borde de la noche y que una mujer con poder, Petronila, había ordenado que los niños se separaran de su madre. Joana no necesitó embellecer los hechos. Su testimonio fue un retorno a la escena original, un hilo que unía el pasado con el presente. Muchos ojos se humedecieron. Algunos hombres volvieron la cara. En la casa grande, la noticia corrió como una hiedra que pone con fuerza su raíz en la piedra. Padre Miguel pidió, con toda la calma de su nuevo oficio, ver los registros del convento. Las hermanas, al principio reticentes, la iglesia no gusta de escándalos, cedieron ante la evidencia de que un hijo del convento, armado hoy de autoridad y de un propósito moral, pedía claridad. Entre las páginas amarillentas, Miguel halló una entrada fechada en 1848. Infantes recibidos en la puerta. 4. Entregados con mantas. Firma, Santa Clara. No había muchos nombres, porque las hermanas, en su discreción, a menudo reemplazaban la identidad por la luz de la protección. Pero había un nombre atado a la fecha. El registro consignaba que uno de los varones fue nombrado Miguel por las religiosas, y había también un papel, escondido entre las hojas con la descripción de la cesta y una nota sobre el modo en que los infantes llegaron. Era un testimonio frío que, sin embargo, hablaba más que cualquier sermón. Con esos indicios, el sacerdote dio un paso que cambió la atmósfera del lugar. No hizo una acusación airada ni buscó venganza. Lo que pidió fue audiencia pública. Convocó a la gente del ingenio, a los vecinos, a los representantes de la Casa Grande,
y a quien pudiera mirar y escuchar. En su voz no había juicio, sino una llamada a la reparación. Fue entonces cuando Aurora, que se había mantenido al margen, se acercó y habló. No fue un reproche que buscara humillar, fue un reclamo que exigía verdad. «Esos son mis hijos», dijo, y el silencio se fragmentó como cristal. Petronila, que hasta entonces había preservado su compostura como si fuera una armadura, vaciló. Primero intentó negar, luego intentó suavizar la historia con lugares comunes. Se trató de una decisión para proteger, pero la comunidad no necesitaba eufemismos, pedía pruebas. Florinda, sostenida por la mirada de Joana y por la presencia de Miguel, contó la verdad con detalle. No había en su relato deseo de venganza. Había, por el contrario, un peso que necesitaba soltarse para que el ingenio no siguiera sosteniendo una mentira. La casa grande, que durante años había cerrado los ojos, se encontró con el rumor hecho carne en la capilla, y no supo cómo reaccionar sin eludir la responsabilidad. En ese momento, llegó la primera pieza que hizo tambalear el orden. Una carta traída por un conocido del padre Miguel, enviada a su nombre desde las oficinas del convento, dirigida a quien pudiera interesar. En la misiva, la Madre Superiora hablaba con honestidad y pedía perdón por la omisión de años. El convento había cuidado de los infantes sin escándalo, con la única intención de proteger vidas. Sin embargo, reconocía que había secretos que la Iglesia no debía llevar en silencio cuando dañaban a otros. No se trataba de un documento legal que obligara a nadie a nada, pero sí fue un acto moral capaz de hacer vibrar las conciencias. Para muchos la carta fue una válvula que liberó una tensión acumulada. Entonces ocurrió algo que esperaba desde hacía días. Padre Miguel pidió a los asistentes que aguardaran un momento. Desapareció y volvió acompañado por una figura que nadie esperaba ver ahí. Gabriel. Su llegada tuvo la simplicidad de un golpe de viento. Gabriel era médico. Lo supimos después hablando con la gente que lo conocía. Formado en la ciudad, con manos que curan y una mirada contenida. Había recibido la noticia por una carta que Miguel, en su prudencia, había escrito cuando supo de la posibilidad. No era difícil imaginar su viaje. Una carrera por caminos polvorientos hasta plantarse frente a la capilla del ingenio que tantos años antes había mandado lejos su sangre. La entrada de Gabriel coronó el momento. Tras él llegaron Cecilia y Madalena, cada una con su propia presencia. La mayor, Cecilia, con la serenidad de quien eligió enseñar, y Madalena, la más risueña pero con la firmeza de quien supo hacerse un hueco en la vida. Eran adultos hechos de otras vidas. Estudiantes, maestras, ciudadanas que habían construido un destino lejos del silencio del ingenio. Se miraron entre sí, como si el tiempo no fuera otra cosa que un hilo que finalmente se reata. Y cuando Aurora se acercó, todo el mundo perdió su atención por un instante. Lo que siguió fue la escena humana más simple y devastadora. 4 abrazos que se cobijaron mutuamente, sin palabras, con la gravedad de quien recupera lo que le habían quitado. No voy a adornar la escena con frases grandilocuentes. Prefiero decir que fue auténtica. Gabriel, al tomar las manos de Aurora, dejó escapar una lágrima que tenía el gusto de la verdad. Cecilia, con la voz rota, dijo el nombre de su madre por primera vez en público, llamándola madre, sin el temor de la fría nomenclatura de la casa grande. Madalena, que siempre había sido la más joven de espíritu, tejió un gesto que es difícil describir. Entre risas y sollozos, alcanzó un pañuelo y lo puso sobre la cabeza de Aurora como quien devuelve la dignidad. Padre Miguel, que había sido el mediador de la historia, permaneció respetuoso, guardando el silencio que corresponde a quien había catalizado la reunión. Petronila, al ver el efecto de la reunificación, no supo sostener su autoridad. La pregunta que la gente le había hecho en su interior, ¿a qué costó mantener la honra?, explotó en la plaza de la capilla. Ya no hubo eufemismos que sostuvieran la fachada. Algunos vecinos que durante años habían callado por temor a la reputación, intercambiaron miradas que sabían a advertencia. La comunidad no puede compactar una mentira por más tiempo. Bajo esa presión, Petronila tomó una decisión que, aunque tardía, marcó un punto de inflexión.
Se presentó con documentos, con su firma aún temblorosa, para hacer un acto público. Firmó delante de testigos un documento que ella misma redactó bajo la insinuación de reconciliación, una carta de alforria dirigida a Aurora. No era un trámite legal minucioso. Las leyes de la época requerían formalidades. Pero en el pueblo, la firma de Petronila tuvo la contundencia de una renuncia. Liberaba oficialmente a Aurora del estatus que la había definido durante años. No voy a decir que la justicia burocrática se cumplió ese mismo día. No fue así. Lo que sí hubo fue un acto moral que cambió la vida. La carta quedó como un símbolo visible de que la Casa Grande había reconocido su culpa. Las hermanas del convento, las autoridades locales y el propio padre Miguel fueron testigos de la firma. No era una absolución del pasado, pero sí la posibilidad concreta de caminar hacia el futuro con un peso menos. A partir de entonces, la vida de Aurora se reorganizó. Gabriel ofreció llevarla a Salvador para que viviera con ellos y recibiera cuidados que, por la dureza de la vida en la senzala, le habían sido negados. Ella aceptó con la humildad de quien sabe que su prioridad es ver crecidas a sus criaturas en libertad. Para muchos, la idea de que Aurora pudiera vivir sus últimos años en la ciudad, con comida estable y con el amor de sus hijos, tenía el relieve de un milagro laico. No intervenía lo divino, sino la voluntad humana puesta en vergüenza y reparación. El traslado se hizo con calma. Gabriel organizó la mudanza a su favor. Una carreta con mantas, mujeres de confianza para acompañarla, una cama que no crujía y, sobre todo, el cuidado de médicos y maestras que supieron cómo hacer que la vida de Aurora fuera por fin más suave. La salida de Santa Cruz no fue triunfal. Fue una despedida cargada de silencios. Muchos se acercaron para tocar la mano que había sido la de la resistencia. Otros en la Casa Grande observaron la partida con la mezcla de culpa y alivio propia de quien ha hecho un daño y al mismo tiempo quiere cerrarlo sin gran ruido. Petronila quedó atrás, con su leque de marfil, mirando un horizonte que ya no le resultaba tan fácil de controlar. En Salvador, Aurora conoció una rutina distinta. Aprendió a dejar atrás instintos forjados por el miedo, a no acostarse con la ropa para estar lista a la madrugada, a no guardar el pan como si fuera un tesoro que no se puede compartir. Sus manos se deslizaron por nuevos objetos, sábanas limpias, un fuego que no necesitaba ser avivado a cada hora, conversaciones sin prisa. Pasó su tiempo entre la casa de Gabriel y la pequeña escuela donde Cecilia y Madalena trabajaban. A veces lecía libros viejos, a veces ayudaba a cocinar, a veces simplemente se sentaba al sol y dejaba que el calor le penetrara la espalda como si fuera una medicina. Hubo momentos de dolor, imágenes que regresaban sin aviso, sueños en los que los bebés volvían a estar en la cesta. Pero la sensación predominante fue la de ser reconocida. Aurora recibió cartas de vecinos que antes habían callado y que ahora le pedían perdón a su modo. Chicos que habían jugado en el patio del Engenio vinieron a verla como quien saluda una reliquia. Sus hijos le daban un lugar en la vida que le había sido robado. No hubo exhibiciones grandiosas. Lo que llegó fue la calma de la restitución. Se hizo justicia en el plano civil también, aunque lento. Algunos procesos que se iniciaron en los meses posteriores obligaron a la Casa Grande a responder públicamente por su pasado. En las instancias locales se discutió la responsabilidad moral de quien ocupa poder sobre la vida de los otros. No quiero engañar a nadie. Los tribunales no solucionan todo, ni la palabra alforria borra años de humillación. Pero la presencia de documentos, testigos y la fuerza de una comunidad que ya no callaba fueron suficientes para que la vida de Aurora cambiara de curso. Su liberación fue la suma de pequeños actos: la firma de una carta, la llegada de sus hijos, la decisión de no dejarla sola. Petronila, por su parte, vivió su derrota privada. No fue una caída espectacular, sino el efecto de la culpa que crece y te consume. Algunos días la encontraban sentada junto a la ventana, sosteniendo el leque de marfil y sin saber hacia dónde dirigir la mirada. Sus relaciones en la alta sociedad se enfriaron. La reputación, tan cultivada por años,
Se vio empañada cuando la historia se volvió pública. Nadie la linchó, pero la soledad llegó como una compañía permanente. En su vejez, conoció el peso de las decisiones y la dificultad de la expiación. Buscó la confesión, y en ocasiones se la dieron. En otras, no halló el perdón que esperaba. La vida, en su medida más sobria, puso en su camino el mismo drama que había escondido, el silencio que no se puede comprar. Los hermanos de Aurora, por su parte, trazaron caminos distintos que luego se entrelazaron. Gabriel siguió ejerciendo la medicina con vocación, abriendo una pequeña consulta en Salvador, donde atendía a quien no podía pagar y donde enseñaba a jóvenes aprendices. Cecilia y Madalena dedicaron su vida a la educación. Las dos fundaron una escuela para niñas en el barrio, con lecciones de lectura y costura, y con un rincón donde se contaban historias sobre madres y sobre justicia. Sus vidas, tejidas tras años de lazos invisibles con la religión y la enseñanza, encontraron en la familia una raíz que nunca habían podido saborear completamente. Aurora en sus últimos años alcanzó algo que no es poca cosa: la paz de haber visto que sus hijos fueron íntegros y que la historia que la había lastimado fue reconocida. En una habitación sencilla, con las manos remendadas de tanto trabajo y con una expresión que combinaba cansancio y serenidad, Aurora murió rodeada de los suyos. No fue una muerte heroica, fue una muerte tranquila, como la de quien se apaga en una tarde que huele a pan recién hecho y a hojas secas. Sus hijos oraron a su modo. Algunos cantaron la vieja canción que Aurora entonaba en la senzala y que nadie había olvidado. Su epitafio, escrito por Cecilia con letra temblorosa, decía sencillamente: Aurora, madre, amó hasta donde le permitieron las manos. Después de su muerte hubo quienes quisieron convertir la historia en una lección, sobre la deshecha del poder, sobre la posibilidad de reparación, sobre cómo la verdad tarda, pero llega. Yo prefiero decir que la historia de Aurora nos deja preguntas más que lecciones concluyentes. ¿Cuántas Auroras quedaron sin abrazo? ¿Cuántas historias como la suya no llegaron a la luz porque no hubo un padre Miguel que la buscara o una Florinda que al fin contara? ¿Cuántas veces el miedo ha impuesto silencios que parecen eternos? El relato no pretende ser un alegato, es un recuerdo. Un ejercicio de memoria que busca restituir nombres y rostros a quienes la historia del poder intentó borrar. La vida de Aurora muestra que el amor maternal puede ser una fuerza de resistencia, pero también enseña que la reparación no siempre ocurre en el momento justo. A veces la justicia es tardía, pero no por ello menos valiosa. Si algo queda claro al mirar esta historia, es que la sombra que proyectó la acción de Petronila no solo alcanzó a la madre y a los hijos, sino a toda la comunidad. Y si hay una certeza que me gustaría que te llevaras, es esta: la verdad tiene un peso que, cuando se reconoce, obliga. Obliga a mirar, a pedir perdón, a corregir. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Que la memoria de Aurora y de sus 4 hijos no se quede en un rincón olvidado. Cuando compartes, das voz a los que fueron silenciados. Suscríbete para escuchar más relatos así y para que, juntos, sigamos recordando nombres que no deben perderse.